qué dicha, porque le he dicho que en eso nos identificamos con los corintios, en que no somos judíos, somos gentiles convertidos al cristianismo. Pero ¿quién confirmó lo que Cristo hizo? Dios Padre por el Espíritu Santo. O sea, Él lo hizo. A su nombre sea la gloria. Cantábamos las promesas de Dios. ¿Por qué podemos cantarla con esa vehemencia, llorar, sentir que todo nuestro ser vibra? Porque es verdad, hermano. Y no hemos visto ¿qué? Nada. Eso es la obra maravillosa de la confirmación del Padre por el Espíritu Santo. Nos convenció de pecado y nos está guiando a toda verdad. El Espíritu Santo, hermanos, quitemos de una vez esa obra de las tinieblas que solo es emoción. ¿La emoción es mala? No. La emoción es buena. El ismo es lo que lleva al extremo, emocionalismo. Si yo hago un culto con el firme propósito de emocionarlo, ¿cuántos se emocionaron? Yo lloré y me emocioné y sentía yo que corro, no van a decir que estoy loco, pero es Dios confirmando a su Hijo en mí. Wow, es que eso no hay palabras, hermano. No puedes estar así, es que siento la presencia de Dios, no. Pero ¿qué es lo que hace fluir la emoción en nosotros? Que tenemos un culto razonado. Alabaré, adoraré a Dios con el Espíritu, sí, pero también con el entendimiento. O sea, no es primero provocar emoción, no, primero es provocar convicción con la palabra. Por eso necesitamos que la palabra sea expuesta para que el Espíritu la toma, me convence de pecado, me convence de la gracia salvadora de Dios, me convence que Él me ama, que soy su hijo, me convence que está conmigo siempre y vienen como cascada todas las promesas de Dios y yo digo, wow, es verdad, es verdad, es verdad, porque Él nos está confirmando su amor, aleluya. ¿Y eso qué va a producir en ti, hermano? Una emoción genuina. Ahí no hay emocionalismo, porque tristemente vemos videos que la gente solo les dice el manipulador, el predicador, siéntelo, aquí está, ni predicó nada, todos y empiezan y brincan y se caen y empiezan a hacer cosas raras. Hermanos, eso no es la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para confirmar la obra del Padre. Porque sabemos que papá nos ama, porque nos ha revelado que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él pagó por nuestros pecados. ¿Y eso te da qué? Certeza, confianza. Tengo vida eterna, hermano. ¿Por qué? Porque fui lavado en la sangre del Cordero. Soy redimido. Peco, sí, pero lucho contra el pecado. Tengo temor de Dios. Nos esforzamos. Y sabe que la fuerza para cumplir no viene de nosotros, viene de Él. Más grande es su gloria. Aleluya. Entonces, el propósito del estudio de la palabra no es una palabra así, ay sí, ya soy teólogo, un cabezón, esto no. Va todo nuestro ser. ¿Sí? Toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, sentimos, hermano. Sentimos el voltaje que corre por nuestro cuerpo. Aleluya. Pero sabemos por qué. Muy bien. Así que, palabra de enlace. 1 Corintios 2, 1, el título de esta parte es A Cristo proclamad. Sí, para los que anotan y si no, para cuando usted lo busque ahí en nuestra biblioteca de la plataforma. Y para la gloria de Dios nos han mandado saludos, nos mandó saludos un hermano desde la Ciudad de México, ¿no? Que hace 24 años le predicamos. Eso es hermoso. Que no sea tu boca la que te alabe, sino ahí está el testimonio.
No dijo 2 meses, no, 24 años que le compartimos y ahí va. Otro hermano nos habló para que si le podíamos dar un material que dimos aquí. ¿Anda en dónde? En Querétaro. Eso es dicha, hermano. No los tenemos aquí, pero como en Corintios. ¿Por qué Pablo pasó 1 año y medio, 18 meses? Hay que trabajar para que cuando usted vaya, a donde vaya, lleve la palabra de Dios. ¿Por qué llegó el evangelio a Corintio? Por la diáspora. ¿Sí ha oído usted de la diáspora? Llega, derrama el Espíritu Santo conforme a la promesa, Hechos 2, y son llenos del Espíritu Santo, y de ahí les dijo en Hechos 1:8 que iban a recibir poder. Ellos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Y cuándo vamos a gobernar contigo nosotros? Dice, eso a ustedes no les toca saber los hechos ni las sazones de eso. Lo que sí tienen que saber es que van a recibir poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Y me serán mártires. El Espíritu Santo es para soportar las llamas. ¿Se acuerdan lo que acabamos de cantar? ¿Para soportar qué? Que cuando veamos a un lado desierto, el lado derecho desierto, el lado izquierdo desierto, en el frente el mar y atrás Faraón con todo su ejército, y tú dices, ¿y para dónde? Y Dios le dice a Moisés, ¿para qué? Dice, ¿para qué clamas a mí? Le dice, ordena al pueblo que marche, que avance. O sea, hay que avanzar en fe, hermano. Y cuando estamos en esa situación, estamos revestidos, llenos del Espíritu Santo, porque no tememos la batalla, hermano. Vemos que hay problemas, hay batallas, sí, porque el diablo no quiere soltar las almas. ¿Para qué es el Espíritu Santo, hermano? Yo creo en el Espíritu Santo, pero fervientemente. Me maravilla Dios, el Espíritu Santo. Predica la palabra. Dios no necesita nuestra ayuda, no le pongas ni le quites, da la palabra como es y el Espíritu Santo la toma y la siembra en el corazón del oyente. Aleluya. Así que, y les dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, me seréis mártires. ¿En dónde? Lo estamos viendo eso, Jerusalén. Judea, la provincia de alrededor, todo Judea, Samaria, la frontera, y de ahí hasta lo último de la tierra. Y cuando ya estaba toda la iglesia y todos decían, aquí nos queremos quedar, una iglesia grande, hermano, es que es hermoso. Yo estuve en una iglesia que Dios nos permitió participar y llegamos a ser más de 700 almas, hermano. Sí, era una cosa hermosa, pero de repente hizo Dios y todos nos fuimos. Pero muchos pastores salieron de ese movimiento y Dios me dio la dicha de participar allí. ¿Se imagina? Estaban de fiesta en Jerusalén, hermano. Partían el pan por las casas, las oraciones, se amaban e impactaba a Jerusalén y decían, mirad cuánto se aman. Pero cuando Dios dijo, bueno, ya están listos, ya recibieron el Espíritu Santo, ahora viene la persecución. ¿Cuántos se gozan? Aleluya. Y viene lo que se llama la diáspora judía, hermano. Y todos iban huyendo porque los estaban persiguiendo para echarlos al Coliseo Romano, a la guillotina, al fuego, a los leones. Ser cristiano necesitas estar lleno del Espíritu Santo para no negar, para no acobardarte, hermano. Para no ser cristiano de conveniencia, decía mi madre, de contentillo. Ese es de contentillo nada más. Cuando todo está bien, ahí está. Cuando ya no está bien, se va. Y ellos dicen en Hechos, cuando usted lo vuelva a leer, se va a dar cuenta de que iban huyendo, pero iban predicando. ¿Por qué iban huyendo? Entonces, ¿quién los mandó a hacer el evangelismo al mundo?
Dios, y fue necesario que mandara persecución. Y asómbrese, entre uno de los perseguidores más celosos de la iglesia de Cristo era Saulo de Tarso, el que luego escribe ¿qué? Todas las 13 cartas de Pablo, que yo le invito, pase por ellas, hermano. O sea, es la teología sistemática. Para mí, Pablo es un teólogo sistemático. No es un secreto. Yo a veces estoy hablando de Pedro y digo Pablo. ¿Por qué? Porque me gusta Pablo. Porque es nuestro apóstol. Dios lo envió a nosotros, los gentiles. Y tiene palabras de parte de Dios para nosotros. Y él mismo dice que él ni siquiera es merecedor de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pero él, cuando lleguemos a lo que es 1 Corintios 15, había un tema ahí con los filósofos de Grecia que ellos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Se acuerda que cuando él discute con ellos en el Panteón o en el Areópago, porque allí las Olimpiadas y las Olimpiadas de conocimiento eran un deleite, hermano? Entonces ahí llegó Pablo y comenzó a hablarles del Dios no conocido, y ellos, como se interesaban en conocer todo lo que tuviera que ver con dioses, porque ellos en su sabiduría mitificaban a todo, ¿sí? Pero cuando lo oyeron hablar de la resurrección, dijeron, es un palabrero, dice, despectivamente. Entonces, ese grupo de cristianos, pero que su ADN era ¿qué? Esa filosofía cosmogónica, o sea, que toda la filosofía de los sabios que usted ha leído en la escuela, Platón, Aristóteles, Arquímedes, todos ellos, su estudio era basada en los astros. Le decía yo que hubo uno de ellos que casi calculó la circunferencia de la Tierra en ese tiempo. ¿Se imagina? Sin los recursos que ahora hay, hermano. ¿Y cómo lo hizo? Porque Dios le dio al hombre el intelecto, la ciencia, el conocimiento. ¿No se asombra usted de tanto descubrimiento que el hombre ha hecho, hermano? Se ha alargado la vida. ¿Por qué? Porque ahora te pueden revisar por dentro, te pueden operar, y, en fin. ¿Y todo eso qué? Jehová vela por la ciencia. Jehová ocupa el medicamento. No hay que cerrarse, hermano. No, yo no voy a tomar nada porque Jehová me va a salvar. Sí. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo se llama? Porque vive, digo yo, el rey que estaba enfermo, no nos dice de qué, pero va el profeta y le dice, ordena tu casa porque morirás. Y entonces él se puso a llorar y a decirle a Dios que se acordara de todo lo que él había hecho. Y Dios le habla al profeta en el patio del palacio, ya se iba, y le dice, ve y regrésate a Ezequías, dile que le voy a dar 15 años más. Hermano, si Dios te firma 15 años, ¿quiénes lo toman? Sí, no el doctor, porque luego a veces el doctor te dice, le queda un año, eso dirá usted. Pero si Dios te dice, te queda un año, arregla tu casa, arregla tu vida, porque el propósito no es vivir aquí 100 años, el propósito es después de aquí, ¿qué? ¿Y qué le dijo? Dile que le voy a alargar la vida, e hizo una cataplasma de higo. ¿Eso es qué? ¿De dónde sale todo el medicamento hoy día? Son réplicas de los químicos que tienen las plantas. ¿Y quién lo ordenó así? Dios. Y le puso la cataplasma donde tenía la enfermedad que lo estaba matando y sanó. Entonces, eso no es del diablo, eso Dios lo permite al hombre. ¿Y cuál es lo que hablábamos? Que los filósofos que luego se decantaron en medicina, en el cuerpo, ¿cuántos se acuerdan del de las matemáticas que a veces sufríamos? ¿Cómo es? Pitágoras, los cálculos, y todos dicen, no, yo no, eso no quiero, yo quiero ser médico, yo ciencias exactas no. Todo eso ellos sí, influyeron el mundo conocido. Ellos estuvieron 1000 años antes de Cristo, hermano. Ellos dan a luz lo que es Roma, Italia y todo eso. Ellos culturizaron
muchas cosas, pero los que evangelizaron, la salvación vino de los judíos. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Entonces hubo un choque entre la filosofía, el humanismo, porque ellos querían y estudiaron todo lo que tiene que ver con la vida, pero usando como referencia la creación, y dejaron de un lado al Creador. ¿Ya entendió lo que es humanismo? O sea, es el hombre diciendo es que por esto las mareas. Hubo uno de ellos en ese tiempo que a través del estudio que hizo profetizó un eclipse. ¿Y sabe qué? Sucedió. Dices, ¿pero cómo? Porque Dios crea todo tan exacto que se pueden predecir ¿qué? Los eclipses. Es que Dios todo lo dejó perfecto. Y te asombras cuando estudias todas esas culturas. Sí, bueno, ¿y por qué no creyeron en un creador? Porque el hombre caído, lo último que va a hacer naturalmente es reconocer a Dios. Por eso lo que vamos a ver es que en la sabiduría el hombre no conoció a Dios. Entonces le plació a Dios salvar a esta humanidad perdida por la locura de la predicación. O sea, porque los judíos piden señales. Recuerden que ellos es un pueblo que salió de Egipto con señales. ¿Cuántos se acuerdan de cuántas plagas fue en Egipto? Y en la última, sí, y Dios abrió el mar. Esa es su historia nacional de los judíos. ¿Y tuvieron hambre en el desierto? No. ¿Tuvieron frío? No. ¿Tuvieron oscuridad, tinieblas? No, porque Dios estaba con ellos. Y cuando viene el Mesías le dice, ¿qué señales nos muestras para que te creamos? Y cuando va el evangelio a los griegos, a los helenistas que se le llama, ellos dijeron, argumentemos, ¿sí? Así que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Pero Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero ¿qué es lo hermoso? Que Él se lo revela a quien Él quiere, porque no somos muchos sabios, hermano. Digo que andamos vagones y pasamos la regla. No somos muchos nobles. No somos mucha gente así que tú dijeras de nosotros, wow, nosotros somos la crema innata. No, lo vil, lo necio, lo despreciado del mundo, lo que no es. Dios ocupa lo débil para que el que se gloríe. Dígalo, ayúdeme. Santo sin pecado concebida. El que se gloría, gloríese en el Señor, porque todo lo que tenemos viene de parte de Dios, mis amados. Entonces entramos al capítulo 2, que que nos invita a Cristo proclamad. Amados, somos llamados a predicar ¿qué? Sabiduría humana, a predicar riquezas, prosperidad, larga vida. No, somos llamados a proclamar a Cristo el Señor. Para los judíos, dice, para los judíos tropezadero y para los griegos, para los sabios, locura. Es que el evangelio, a la gente que piensa mucho, le es locura. Imagínate, ¿por qué al judío tropezadero? Porque el Cristo tenía que venir de Belén, el Cristo tenía que ser del linaje de David, el Cristo, ¿cómo iba a morir en una cruz si está escrito que maldito es todo aquel que muere en un madero colgado? Entonces, ¿cómo va a ser este nuestro Salvador? Y era tropezadero. Y para los griegos era locura. ¿Cómo vamos a tener vida eterna por creer en alguien que no vimos, que murió en la cruz y nos perdonó de pecados? Ya está entendiendo por qué dice, unos demandan señal, porque su Dios para ellos tenía que seguir sacándolos con señales especiales para ellos. ¿Cuántos se han topado evangelizando a alguien? No, es que hasta que Dios no me demuestre eso, yo no creo en Él. Pues ahí vas a seguir esperando por soberbio. Y los griegos, porque estamos viendo que ahora estamos ya en tierra extranjera. Y allí, ¿quién es el Dios?
Ellos solo querían saber. Y allí florecieron las artes, hermano. Las esculturas. Usted ve los museos. No he ido al Louvre de París, pero sí hay documentales y te dicen esta característica es de los griegos helenistas, con más florituras, y todo tiene su detalle, y todo eso la cultura helénica o greco se fusionó con la romana, y es lo que nosotros sabemos como la greco-romano. El romano perdió su imperio, Roma vence a Grecia y ese es el imperio, pero Grecia no desapareció porque quedó en las mentes. Y mucho de nuestra cultura, gobierno, diplomático y todo emana de la cultura en Grecia. ¿Quién les dio a ellos eso? Dios se los dio. Pero ¿cuál fue su problema? Sacaron al Creador. Entonces nosotros tenemos que aprender todo eso, pero si no se lo aprende, no se preocupe, usted, el Espíritu Santo le va a confirmar que Jesucristo murió por nosotros. Ok, a Cristo proclamad. ¿Qué es esto, hermano? Que no vamos a entrar en contiendas de palabras, sino predicando el Evangelio. Recuerde, Pablo viene a una tierra cuya característica es ¿qué? El saber. ¿En qué se regocijaban ellos? En el conocimiento. Para ellos eso era lo que valía. Un griego a los 7 años ya tenía que estar en la escuela, hermano. Y no estamos hablando de las escuelas de ahora. Aprendían a escribir. Y de allí, y la gimnasia, las esculturas, y en lo que iban subiendo ya entraban al ejército, los espartanos y todo eso, ¿sí? Y los volvían gente temible como ejército, hermano. Pero era demandante que ellos crecieran en ese conocimiento. Muy bien. Entonces, en ese contexto, a esas personas, quiero que lea, está remarcado allí en la página ¿qué? Así que, hermanos, él está hablando ¿a quién, hermano? A la iglesia en Corintio y a los hermanos hoy día. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, recuerde que de ahí venimos. ¿Qué es el testimonio de Dios? ¿Qué es un testimonio? Cuando alguien afirma de otro. Dice que no sea tu propia boca la que te alabe. Cuando Jesucristo le preguntaron y le dijeron, sí, yo soy. Dice, tu testimonio es falso, le dicen los fariseos, porque tú dices de ti mismo. No, dice, el Padre da testimonio y el Espíritu. ¿Sí se acuerdan? Porque en la ley dice que el testimonio tiene que ser por boca de 2 o 3 testigos. Por eso nosotros no debemos ¿qué? Ufanarnos nosotros, sino que sean las personas. Por eso le dije que este hermano que trabajamos y aquí conoció al Señor y la palabra hace 24 años. Yo me puse contento. Ay, qué vanidoso el pastor, ¿no? Hermano, si Pablo, lo vamos a ver más adelante, llega un momento en que dice, Pablo, ¿por qué te pones así? Porque él se pone contra los que venían de Jerusalén con cartas y hablando de sus logros. Entonces Pablo hace algo. Dice, ustedes quieren que yo les hable como insensato, quieren que hable como tonto, y empieza a decir Pablo, lo vamos a ver más adelante, ellos son judíos, yo más, dice. O sea, él empezó a hablar de sus logros, de su currículum de vida, del sufrimiento de ser apóstol. Y dice, Pablo, te estás alabando. Dice, no, dice, ustedes me obligaron. Pero fue un caso, ¿qué? Especial. Pero
De ahí en fuera, hermano, si tú vives fielmente al Señor, así como nuestro pecado es que desde las azoteas proclamado, también cree que si eres fiel allí en lo oculto, Dios, ¿qué es lo que dice Él? Que cuando ores, entres ¿a dónde? Tú y yo tenemos que andar anunciando que somos personas de oración. No, hermano. Tú entra en el secreto y ora a tu Padre que oye, que ve en secreto. Y tu Padre que oye, que ve en secreto, Él será y Él dará testimonio de tú quién eres. No hay que andarse anunciando, hermano. Que di, que ayuné, que leo, que oro. No, porque alabanza en boca propia es vituperio. Por eso manda decir cuando ayunes, que no lo sepan. Arréglate, perfúmate. Y cuando des, no lo anuncies. Y cuando ores, no lo anuncies. Porque el que va a dar testimonio es lo que está diciendo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Él renunció a su capacidad para que el testimonio que ellos recibieran no fuera por su elocuencia, ya estoy explicándome, sino que ¿quién es el que convence? Amado, un predicador debe descansar porque usted es predicador. Usted tiene que profetizar la palabra, pero usted tiene que profetizar ¿cómo? Humildemente, sin aspavientos, sencillamente, no diciéndole, mira, aquí te vengo yo a predicar porque yo me sé todos los libros de la Biblia, no. Específicamente Pablo dice, yo renuncié a predicarles como es el estilo de ustedes. La apologética, la retórica, la filosofía, hablar de los astros. Pablo podía, ya lo hemos platicado, le sobraba, hermano, conocimiento. Pero él decidió para que la fe de ellos no descansara en la capacidad de Pablo, sino en el poder de Dios, y el poder de Dios está en Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Cuál y para qué es el poder, hermano? Para que la gente te diga, gracias, aleluya, ya entendí, Cristo me perdonó, Cristo murió por mí. Cuando alguien confiese eso, porque tú le predicaste, hermano, usted baile, dance, hable en lengua, se habla en lengua y haga lo que tenga que hacer para la gloria de Dios. No para hacernos prosélitos, porque recuerde, Pablo comienza a decir, es que yo di lo que Dios me dio. Pedro igual, Apolos igual. Pero no deben descansar en eso. Sí, porque él dice, yo sembré. ¿Pero por qué Pablo sembró? Porque a él Dios lo llamó para hacer ¿qué? El que sembrara el evangelio. ¿Me explico? O sea, Dios lo puso a él para llegar en un lugar y sembrar y se iba. Y luego llegó otro y lo que Pablo trabajó, la gracia que Dios le dio era para crecer la iglesia. Dice, yo planté, Apolos regó, pero cada uno conforme lo que Dios le dio. Luego él lo vuelve a repetir en Romanos 12, cada uno conforme al don que Dios le dio, así ministrelos a otros. No todos somos iguales, hermano. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos pastores? No. ¿Sanan todos? No. Por eso es disímbolos, la gloria es de Dios, nosotros somos instrumentos. Usted no quiera predicar como otro, predique como usted, porque Dios le dio un don, un talento especial, único a usted. Y al que hay que imitar es a nuestro Señor Jesucristo. Humilde. ¿Qué más dijo él cuando y aprended de mí que soy qué? Manso y humilde de corazón. Si algo tenemos que imitar es a Cristo, hermano. ¿Y cómo debemos de ser? A ver, hermanas, repítanlo. Mansos y humildes de verdad, de corazón. No jactándonos de nada, hermano. Muy bien. Entonces dice, cuando fui a vosotros
para anunciaros el testimonio de Dios. Dios dio testimonio desde el cielo que Jesucristo es el Salvador del mundo. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Verso 2, léalo conmigo. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Era exponerse, ¿no? Porque allí el más reconocido era el que mejor presentara el exégesis, el apologeta. ¿Y quién era poderoso para predicar? Apolos. Porque Apolos traía esa enseñanza. Y Pablo vio, ahora, Pablo podía predicar con retórica, con filosofía, con argumentos humanísticos, sí. Pero ¿quién le dijo que renunciara a eso? Dios, Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la gente no dijera, es que a mí me predicó el evangelio Pablo. No, él mismo está diciendo, para que la salvación venga de Dios y sea de Dios. Tú no digas, por Pablo fui salvo, por el pastor fulano, porque luego hay pastores cuando se equivocan que te van a decir, yo te prediqué el evangelio. Ajá, ¿y? ¿Soy tuyo? Entonces me predicaste mal. Yo recuerdo que lo decían muchos en los grupos. No, acuérdate, no, tú no. Dios. Amado, usted no me debe nada a mí. ¿Más que qué? El respeto como el que yo le debo a usted. Y es lo que Pablo estaba protegiendo a la iglesia ayer y a la iglesia hoy, de que no seamos dependientes de hombres, hermano. No somos dependientes ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Kefas, ni de ningún pastor, por muy claro y hermoso que predique. La gloria es de Dios. Y la salvación viene de Dios. Y el que hace que creamos en Cristo es Dios por el Espíritu Santo. A Él sea la gloria, no a nosotros, hermano. ¿Sí? Ni sentirnos más porque es que yo explico muy bien. Si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Dice. Eso, lo que él estaba atacando era ¿qué? La división. Hermano, entendamos, no dividamos la iglesia. No tengamos preferencias ni por predicadores locales, ni por predicadores ¿qué? En las redes sociales. Hermanos, es que ellos no tienen mérito. La gloria es del Señor. Y yo te aseguro que si tú le preguntas a uno de ellos, oiga, es que yo lo sigo, yo lo adoro, lo vas a poner mal, porque vas a decir, no, perdóname, es que ese no es el propósito, si en verdad es siervo. Porque nuestro trabajo es llevar a la gente para la gloria de Dios. ¿Qué le dijeron a Juan el Bautista? Oye, el que tú bautizaste está bautizando más gente que tú. Y mentira, porque Cristo no bautizaba. ¿Y qué les dice Juan el Bautista? Acuérdense, ¿qué les dijo? Ese es el propósito. Que yo mengüe y él crezca. Eso está claro, hermano. No soy yo. Yo no soy la luz. Yo solamente soy ¿qué? La voz que clama en el desierto. Él es la luz. Aleluya. ¿Cómo debe ser la iglesia, cristiano? Nosotros somos algo. Por el amor de Dios, eso es herético, eso es blasfemo. Si tú haces algo bien, no te ufanes, dale la gloria a Dios. Aleluya. Pues me propuse, verso 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amado, ¿qué tenemos que predicar? Cristo murió por nuestros pecados. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no dice creyó, crea, continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahora, dígalo en negativo. Aquel que no recibe al Hijo de Dios está perdido. Y no tendrá vida eterna, sino muerte, condenación eterna. Entonces, ese es el cristianismo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, la ira del Padre está sobre él. Nosotros no tenemos que predicar, hermanos, intelecto y derribar con argumentos humanos, filosóficos. Lo podemos hacer, pues si nos esforzamos cualquiera puede. Pero la gloria sería ¿de quién? No. Si yo convenzo a la gente con cuánto sé del mundo y todo eso, con filosofías y todo eso, entonces la gente que vaya al Dios que yo les presenté del intelecto, ellos van a ser convencidos por mí. No hay Espíritu Santo, hay espíritu humano. ¿Se puede hacer? El mundo está lleno de gente que ha cambiado su vida, hermano. Ojo, por filosofías de hombres muy iluminados, pero no se humillan para darle la gloria a Dios. ¿Me estoy explicando hasta aquí, hermano? Ok. Entonces, ¿qué es lo que debemos de predicar, iglesia? La cruz de Cristo. Y mira qué dice Pablo, hermano. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¡Wow! Dime qué entiendes por eso, hermano. O sea, que él no llegó arrogante. ¿Quién era el fundador? Pablo. ¿Quién era el apóstol? Pablo. Pero Pablo no fue a que le rindieran honores. Él se mantuvo con mucha debilidad. O sea, él no presentó el Pablo que él podía presentar, sino que él se presentó como un hombre débil, al grado que lo juzgaron mal los corintios, que decían, solamente manda las cartas, dice, pero no, que venga, dice, porque ellos conocieron a Pablo que no tenía personalidad, ¿sí? Que de hecho el historiador, cuando hablan de Pablo, dice que era un clásico hebreo, lo he traído a colación, que era poco pelo, calvo, nariz aguileña, cejijunto, enjuto, dice la transcripción, sea lo que es enjuto, no, o sea, corrioso, flaco, patizambo, estaba hablando Eusebio, un judío, un historiador, que narró eso de Pablo. O sea que la presencia de Pablo no era ¿qué, hermano? Porque hay predicadores que usted lo ve y dice, wow, qué guapo. O sea, varonilmente, hasta un varón cuando ve otro varón así que, wow, este tiene porte. Sí, Pablo no. Dice, yo estuve con mucha debilidad. O sea, Pablo lo último que quiso hacer es explotar ¿qué? Algo de él. ¿Me estoy explicando? O sea, él determinó, dice, él se propuso, dice, ¿sí? Desaparecer él. Iglesia amada, cuando prediques, proponte no ser tú el centro de la buena noticia. Preséntate, ni te presentes, presentemos al Señor. Amén. No nos presentemos como, no, yo, no. Con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué es esto? El temor de Jehová, la reverencia a quién es Dios, es el principio de la sabiduría. Pablo se fue a enfrentar ¿contra quién? Contra la sabiduría del mundo. ¿Pero qué está hablando Pablo? Pero yo fui con temor, temblor y debilidad. O sea, no confiando en mi capacidad,
Hermano, el día que dejes de temblar, si tú eres predicador y predicas, el día que dejes de ponerte nervioso, es que voy a presentar, me pidieron que presente yo el evangelio. El día que tú digas, no, para mí yo tengo 30 años predicando, tú dime de qué quieres hablar, estás eliminado. Porque el principio para que seas sabio es el temor reverente a Jehová. Y lo doy como testimonio, hermano. Yo sufro antes de cada culto. Y tengo 3 cultos a la semana. Y en las vísperas muero antes de cada culto. ¿Por qué? Me consume el terror, no el temblor. Porque sé que no soy capaz. Pero yo sé que a veces no presento esa figura, pero no soy capaz. No confío en mi capacidad, tengo terror, tengo miedo, tengo pavor. Y ha sido así desde que Dios me llamó. Y entre más viejo me hago, más miedo tengo. Pero no el miedo de pecado, no, el temor a Jehová. Y la pasión por Él me consume. Sí, quisiera yo abrirle y meterle y decirle, entiende, porque... ay. Pero se da cuenta que Él ocupa que el principio de la sabiduría es el temor. ¿Sí había leído usted eso? Que Él se presentó ¿cómo? Dice Él. Ya vamos a terminar. Me faltan 2 minutos. Y estuve entre vosotros, dice. Ahora, ojo, ¿cuál fue el mensaje, el centro de su mensaje? Cristo, crucificado. ¿Cómo fue su persona para llevar el mensaje? Dice, con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Dónde aparece esto? ¿Usted que estudia? ¿Dónde aparece que usted subraya? Temor de Jehová, temor de Jehová. Proverbios. Moisés, no, estoy mal. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Y qué dice de Salomón? Que antes y después de él no iba a haber ¿qué? Hombres más sabios. Pero los griegos se creían ¿qué? El epítome, la cumbre de la sabiduría. Y usted ha leído lo que Salomón escribe de la sabiduría humana. ¿Dónde está? Eclesiastés 12. Cuando dice, y me llené de sabiduría y él hizo, dice, y descubrí que la sabiduría es vana. La sabiduría humana. Y con toda su sabiduría humana, hasta que él es que empieza a decir, la sabiduría, tenle temor a Jehová. No confíes en tus propios métodos. No, a mi manera se van a hacer las cosas. No, papi. Dios te va a quebrar. Es como Él dice. ¿Hay alguien vivo? Es dependencia. ¿Cómo vamos a hacer la iglesia, hermano, si le usemos el método de evangelismo explosivo? Mira, yo no sé qué método vaya a usar, hermano, pero que Dios se ampare de nosotros. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener? Le digo un chascarrillo. Posición, dice, de desastre, dicen a los pasajeros en el avión. Y ya, y luego todos se ponen así. Posición de choque, dicen. O sea, todos se pusieron como cuando ya se estrelló el avión. No me entendió. Pues. ¿Cómo vamos a hacer la iglesia, hermano? No sé. No, el pastor no sabe. No estás mintiendo, es cierto, no sé. No confío en mi propia prudencia, ni en mi propia sabiduría. ¿Quién es el que hace la obra? Dios, hermano. ¿Usted por qué está aquí? Porque Dios lo trajo. Adoramos al Señor. Sí nos preparamos, no venimos sin preparar. Pero el que da la palabra, porque es un tiempo muy corto, hermano. Hoy día ocupamos más tiempo en el tiempo de adoración. Yo me chiflé. ¿Y lo tenía en mis planes? No, porque yo no puedo meter en un plan a Dios, yo no puedo meter en una caja, en un script a Dios. Él es el dueño. Y yo lo he dicho 1 y 1000 veces, si viene el Espíritu Santo un día y le place pararnos de cabeza, es su iglesia, es su gloria, y nosotros nos pararemos de cabeza, hermano. Aleluya. Déjame terminar entonces esta idea.
¿Dónde voy? Y estuve entre vosotros con debilidad. ¿Cómo quieres ser un gran apóstol, sembrar iglesias? Tienes que tener mucha debilidad. Vamos hablando espiritualmente. Y mucho temor y temblor. Verso 4, ¿cómo es tu predicación? Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Él nos acaba de decir que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Si nosotros queremos predicar efectivamente, tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y va a terminar diciendo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay dos puntos ahí. La mente de Cristo es porque somos nuevas criaturas a su imagen, pero no es decir, ya soy cristiano y ahora yo tengo la mente de Cristo y yo sé todo. No. Quiere decir que ya tengo todo para que en la medida que yo, ¿quién conoce el Espíritu de Dios? Sí, sino el Espíritu Santo. ¿Quién conoce, dice, el Espíritu del hombre, sino el Espíritu que está en él? Mas nosotros también tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué necesitas para... ¿Dónde está la mente de Cristo? ¿Sí? Nace un niño, pero nadie le enseña nada. Tiene su mente, tiene su capacidad de aprender, pero no le das nada, no va a saber ni expresarse. Voy porque se me acaba el tiempo. Verso 5. ¿Por qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y qué aprendimos en la reunión pasada? ¿Qué es el poder de Dios? Dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, verso 18, me lo ponen por favor para terminar, para que entendamos qué debemos de predicar, amados hermanos, amadísimos hermanos. ¿Qué tenemos que predicar? A Cristo y a este crucificado. Aleluya. Dice Primera de Corintios 1, 18, ¿ya lo tiene? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Aleluya, ¿cuántos dicen Dios es poderoso? ¿Por qué? Porque me dio vida, rompió mis cadenas, me sacó de tinieblas a su luz admirable. Yo soy testimonio que hay poder en la predicación del Evangelio, de la cruz del Calvario. Predica a Cristo, iglesia. ¿Cuántos se llevan esa tarea? No te pongas que a decirles que si esto, que si el otro, que si este grupo, que si aquel. Vas a perder el tiempo y hasta la amistad y la oportunidad. No, dile lo que Cristo hizo y está activo. Y entonces el Espíritu Santo estará allí y convencerá de pecado. Y nos falta muchísimo, pero hasta aquí le damos gracias a Dios. Padre, tantas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos enseñas que no es en nuestras fuerzas. Sí, con confianza en ti y no en nosotros. Sí, prepararnos, meditar, crecer en tu gracia y conocimiento. Pero cuando nuestra boca se vaya a abrir, Señor, rogamos, seas tú llenándola y veremos tu gloria. A ti sea, pues, todo reconocimiento en la iglesia. Gloria sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Buenas noches, la paz de Dios sea con usted, hermano. Nos vemos el domingo.